Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como ya me han presentado, mi nombre es Marianela Paniagua y bueno, voy a ser su docente en este módulo. Voy a compartir el plan de clase. Ah, no, no estoy compartiendo. Ya, ahí tenemos el plan de clase. Uy. Y bueno, decirles que hoy día iniciamos y terminamos el 17 de diciembre. Estas son las competencias que espero lograr, que ustedes logren cuando terminemos el módulo. Primero tenemos que conocer, ¿no? Cuando hablamos de neurociencias y educación, entonces tenemos que conocer la parte anatomofisiológica, toda la estructura cerebral. Entonces vamos a ver, vamos a terminar con, o sea, vamos a lograr la competencia de identificar y caracterizar, ¿no? Toda la anatomofisiología del órgano central del aprendizaje, que es el cerebro, pero en una integración, ¿no? Como parte del sistema nervioso y en una integración también horizontal y vertical que ya les voy a ir explicando. Vamos a ir viendo los diferentes enfoques, un poco del desarrollo histórico para ubicarnos en el contexto, ¿no? Después vamos a describir las claves de la neurodidáctica con su relación con el aprendizaje de las emociones. Yo tengo una propuesta epistemológica de ubicar un poco la neurodidáctica dentro del campo epistemológico que les voy a compartir en la última sesión. ¿Por qué he puesto por qué he puesto en la última sesión? Porque no es un conocimiento acabado, entonces cualquier aporte de ustedes va a ser bienvenido. Ya luego de todos los contenidos que hemos preparado, yo creo que va a haber aportes, ¿no? Entonces, por eso he puesto al final. Después vamos a ver la neurodidáctica, la relación con la inteligencia, vamos a ver que desde este enfoque de la neurodidáctica ya no consideramos la inteligencia como un concepto unitario que antes nos daba solamente el coeficiente intelectual. Hoy en día vamos a hablar de otras inteligencias, no solo de lo que son las competencias múltiples, sino de inteligencias como la cognitiva, la ejecutiva, la emocional, que son competencias, ¿no? Que el cerebro humano tiene y que están siendo estudiadas por las neurociencias. Luego vamos a ver el neurocurrículo, vamos a asumir un nuevo rol, los voy a invitar a asumir un nuevo rol de modificador cerebral. ¿Para qué? Para que nosotros en aula podamos respetar a la diversidad, pero desde el conocimiento que la organización funcional que tiene nuestro cerebro para el aprendizaje, ¿no? Entonces, los contenidos mínimos, ahí están. Vamos a ver, hoy día vamos a ver todo lo que es el método tradicional de enseñanza, el desarrollo del cerebro, vamos a ver el desarrollo histórico de las neurociencias. Desde el enfoque de las neurociencias, no puede haber aprendizaje si no hay motivación. Si nuestro órgano central del aprendizaje, el cerebro humano, no detecta la importancia del contenido, no se inicia el proceso de aprendizaje. Entonces voy a tratar de justificar el por qué en educación tendríamos que conocer esto, ¿no? Vamos a ver los enfoques de estudio. Hay diferentes enfoques para estudiar al cerebro. Y vamos a ver también otra competencia que el cerebro humano tiene, la actividad eléctrica, la actividad química, algunos enfoques como algunas teorías, ¿no? Que a veces se consideran neuromitos, como el cerebro triuno, y vamos a ver también la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, perdón, es el sustento de lo que nosotros hacemos en educación. Si consideramos que tenemos un órgano estático, que no se modifica, que no cambia, entonces difícilmente vamos a hacer educación. Pero si conocemos los principios de la plasticidad cerebral y vemos cómo el cerebro es uso dependiente, cómo el cerebro se asocia de acuerdo a su uso, cómo las neuronas que emiten juntas se asocian o si emiten separadas se disocian. Todos esos principios de plasticidad cerebral los vamos a estudiar y con todo esto vamos a entender que la plasticidad es la base de lo que es un pilar fundamental en la neurociencia educacional, ¿no? O en la... Luego ya les voy a explicar dónde viene la neurodidáctica y vamos a ver también el cerebro social. Se habla mucho de las emociones, pero básicamente tenemos que
entender que tenemos un cerebro social. Solos no funcionamos, ¿no? Funcionamos en grupo. Hay varias teorías que sustentan todo esto. Y en la unidad 2 que ya vamos a avanzar mañana, están las emociones y el aprendizaje, ¿no? Vamos a ver que sin emociones no hay aprendizaje. Es más, nada de lo que el ser humano haga está sin contenido emocional. Todo tiene un contenido emocional. Y en educación cobra especial importancia el tema de las emociones porque cada memoria, cada recuerdo es almacenado con una emoción. Pero a José Antonio Damasio él es un neurólogo que con su esposa investigan en la Universidad de Iowa y él tiene un libro muy lindo, ¿no? En búsqueda de Spinoza se llama. Él dice que las emociones, que él habla de unos marcadores que los llama marcadores somáticos, es decir, cuando nosotros nos traemos una memoria, no puede ser de ayer, de anteayer, hace una semana, un mes, un año o 10 años, esta memoria viene con su química, ¿sí? Imagínense la importancia que tiene eso en educación. El contenido que nosotros enseñamos tiene un contenido emocional también, ¿no? Está asociado a las emociones. Entonces, no en vano, algunas personas deciden estudiar educación porque no tiene química o no tiene matemáticas, digamos, por las experiencias que han tenido. Y todo eso vamos a analizar cuando veamos las emociones y el aprendizaje. Vamos a ver un poco la inteligencia emocional, que es la capacidad que tenemos, ¿no? De regular nuestras emociones, entender a los otros. Vamos a ver los elementos de la inteligencia emocional. Pero también, como les decía en la unidad 3 que nos va a tomar unos dos clases, vamos a ver la inteligencia cognitiva, ¿no? Antes, hasta más o menos 1980, cuando empieza el boom de la neurociencia, se pensaba que la cognición, es más, nos contrataban por la inteligencia cognitiva. Y en menos de 2 años en la actualidad, todo esto pues queda anulado porque el conocimiento se ha externalizado, ¿no? Antes nos contrataban por todo lo que teníamos en nuestra mente, porque teníamos que saber. Hoy en día esto está en la inteligencia artificial. Entonces, esta inteligencia cognitiva, si bien tiene que ver con la velocidad de procesamiento mental, con la capacidad de activación cortical, con la creatividad, con todos los procesos mentales, con la atención, con la percepción, con la memoria. No es suficiente, ¿no? Pero vamos a ver que también cuando nosotros estamos aprendiendo tenemos que conocer qué procesos se dan, ¿no? Para entender por qué un estudiante atiende más que el otro, por qué un estudiante se beneficia más de las imágenes, otros de los audios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno perceptual que nos va a determinar en la diversidad que tenemos, ¿no? Entonces vamos a analizar todo eso, pero también vamos a ver que la inteligencia ejecutiva. En realidad, la inteligencia ejecutiva es la capacidad que tenemos de autorregulación. La inteligencia ejecutiva yo creo que modula a la inteligencia cognitiva y a la inteligencia emocional. Y es más, el asiento de la inteligencia ejecutiva, donde se inician todos los procesos ejecutivos, es en las zonas prefrontales, ¿no? La parte más, se dice, más inteligente del ser humano. Entonces, esta capacidad de autorregulación hoy en día es denominada, se las denomina también a sus competencias de éxito vital, es decir, son competencias para la vida. La inteligencia ejecutiva, hay muchas teorías que hablan hasta de 18 inteligencias ejecutivas, hay otras que mencionan 6, ¿no? Pero tiene que ver con la atención ejecutiva, con la memoria, con la flexibilidad, con la inhibición del impulso, con las estrategias que tenemos metacognitivas de organizar, de verificar, de planificar, de verificar, de evaluar. Y todo eso hace que nosotros seamos autorregulados a nivel motor, a nivel emocional y a nivel verbal. O sea, no, por ejemplo, yo en este momento estoy hablando y no puede ser, digamos, que todos hablemos al mismo tiempo, entonces nos ayuda a vivir en sociedad. La persona que tiene inteligencia ejecutiva no solo regula sus procesos de aprendizaje, regula sus interacciones desde el hogar al trabajo, en la sociedad, y yo creo que es la inteligencia que más está faltando en estas épocas, ¿no? Donde es todo tan inmediato, todo tan veloz, ya no hay la capacidad de mediatizar el impulso, es más, queremos respuestas rápidas, todo instantáneo.
Y también la educación, creo yo, que está afectando mucho el desarrollo de esta inteligencia ejecutiva porque no se mediatiza el impulso, porque no se inhibe el impulso. Es más, los jóvenes de estas generaciones quieren exactamente eso que quieren, ¿no? Y para ello pueden utilizar diferentes recursos que a veces no son muy positivos. Entonces, desarrollar la inteligencia ejecutiva yo creo que es fundamental junto con la inteligencia cognitiva y la inteligencia ejecutiva. Pero la inteligencia ejecutiva, si nosotros comparamos eh, a la inteligencia ejecutiva con el director de una orquesta, es la que dirige toda la actividad cerebral. Y eso también vamos a ver, luego vamos a ver la flexibilidad cognitiva dentro de la inteligencia ejecutiva, ¿no? En la memoria de trabajo, el control, el freno inhibitorio, la atención ejecutiva y finalmente vamos a ver el currículo neurodidáctica. Vamos a ver, yo los voy a invitar con alguna dinámica a asumir un nuevo rol. Desde el momento en que nosotros asumimos el rol de modificadores cerebrales, porque voy a tratar de convencerlos de que nosotros no solo podemos modificar la actividad eléctrica, podemos modificar la actividad química del cerebro, podemos modificar la actividad eléctrica, podemos modificar su estructura, ¿verdad? Y viendo muchísimo más allá con todo lo que se está avanzando de la epigenética, por ejemplo, podríamos modificar hasta generaciones, ¿ya? Entonces, es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros cuando asumimos este rol. ¿Por qué? Porque los conocimientos son tan abundantes. Antes las investigaciones salían muy poco, digamos, ¿no? Hoy en día hay un bombardeo de información. Entonces, nosotros vamos a ir modificando, ¿no? El cerebro de nuestros estudiantes. Haciendo una analogía, yo les presento un cerebrito en las manos, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos, es una analogía, ¿no? Tenemos en las manos la mente en formación de nuestros estudiantes, ¿no? De todos los niveles. Entonces, eso vamos a trabajar en una clase que es el modificador cerebral y me echo más o menos las competencias que tiene que tener, ¿no? Entonces, un modificador cerebral, primero que tiene que conocer, vamos a avanzar eso. Luego vamos a ver qué tiene que hacer, pero sobre todo qué tiene que ser, ¿no? ¿Cómo tendría que ser un modificador cerebral? Yo a veces propongo en la universidad, les digo, sería ideal que nosotros en la educación hagamos autoconocimiento, ¿no? Porque yo creo que un educador tiene que estar bien tratado, porque un árbol de peras da peras, ¿no? No da sandías. Entonces nosotros damos lo que tenemos en los espacios educativos, entonces con este nuevo enfoque hay una responsabilidad mayor porque nosotros vamos a través de las neuronas espejo que tienen nuestros estudiantes, vamos a mostrar un currículo oculto, es decir, cómo somos, lo que queremos, lo que valoramos. Entonces somos artífices, ¿no? De lo social en el aula, podemos transmitir cultura, ideología, posturas, creencias. Y también valores o no valores, podemos transmitir todo eso, ¿no? Entonces es una nueva responsabilidad que tenemos y finalmente vamos a ver el neurocurrículo, ¿no? El neurocurrículo he preparado esto, es una tentativa, no hay una uniformidad, ustedes van a ver en los libros, por ejemplo, qué es el neurocurrículo. A todo le ponemos el prefijo neuro, ¿verdad? Neurocurrículo, neurodidáctica, neuromarketing, neurocultura, neuroética, neuro, neurofilosofía, neuroantropología, a todo le ponemos, ¿no? Pero ponerle neuro adelante no implica que sea científico, ¿no? Entonces, he tratado yo de poner esto de neurocurrículo en base a los elementos de la didáctica, ¿sí? Entonces, vamos a enfocar el tema del neurocurrículo desde los elementos de la didáctica. Entonces, uno de los elementos es el currículo, el otro elemento es el educador, que ya lo estaríamos viendo en la parte del modificador cerebral, y el estudiante, que ya lo habríamos visto en la unidad 1, 2, 3, ¿no? Donde hemos visto toda su dimensión
orgánico, anatómico, funcional, toda su parte emocional, ejecutiva, cognitiva, ya hemos abordado esa parte. Y ahora en la unidad 4 que nos tomaría también 2 días, va a ser el neurocurrículo, ¿no? Entonces, en este neurocurrículo vamos a ver cómo podemos diseñar, qué características tienen que tener nuestras competencias, los objetivos, ¿no? No es que vamos a cambiar los contenidos, simplemente la forma en que nosotros vamos a dar a conocer esos contenidos, esas competencias, qué métodos podemos utilizar que son afines a las competencias que el cerebro humano tiene y cómo tendría que ser la evaluación, ¿no? Y el contexto de neurodidáctica. Y también vamos a ver aquí al finalizar esta unidad, les voy a dar cómo yo entiendo la neurodidáctica, dónde se ubica la neurodidáctica, una aproximación epistemológica para tener, para no confundir. Hoy en día se habla de neurociencias, neurociencias de la educación, neurodidáctica, eh, neurocurrículos, o sea, como si fueran términos semejantes, pero yo creo desde mi punto de vista que hay varios niveles, ¿no? Las neurociencias son las ciencias en general que van a estudiar al cerebro humano, al sistema nervioso, pero desde sus diferentes actividades que tiene, sus características, ¿no? Los neurocientíficos son biólogos, son matemáticos, son físicos, son químicos. Hay también médicos, ¿no? Neurólogos, hay psicólogos, o sea, desde diferentes áreas se estudia el cerebro y todos estos profesionales componen a los profesionales que estudian al cerebro y todo eso es la neurociencia. Entonces, no podemos decir neurociencia directamente, neurociencia de la educación, ¿no? Porque yo creo que desde la neurociencia, em, se va a formar, tomamos nosotros nuestros aportes de la neurociencia cognitiva. Ya, la neurociencia cognitiva, ¿por qué? Porque la neurociencia cognitiva establece laboratorios en varias universidades del mundo donde se estudia el cerebro en pleno funcionamiento, porque hoy en día tenemos una neurotecnología muy avanzada. ¿Sí? Entonces estudia cerebros en pleno funcionamiento. Ya desde 2010 se estudian cerebros de varias personas al mismo tiempo. Entonces cualquier rato vamos a encontrar investigaciones, yo creo, de una persona enseñando y de otros aprendiendo, digamos, ¿no? Porque hay esa interacción, ya hay esa tecnología. Antes se esperaba que la persona muera, se hacían análisis clínicos, se analizaban los síntomas y así empezaba la neuropsicología, ¿no? Se hacían análisis, sí, análisis, anamnesis, análisis clínicos. Se esperaba que la persona muera para identificar el lugar, digamos, ¿no? La lesión y a partir de eso ha ido construyéndose esto que tiene la neurociencia a nivel de conocimientos. Entonces, la neurociencia cognitiva tiene sus laboratorios. ¿Y qué estudia esta neurociencia cognitiva? Los procesos mentales. ¿Y cómo aprendemos nosotros en base a procesos mentales? Entonces, yo creo que la ciencia que deriva de las neurociencias, la que es la antesala, la interfaz entre las neurociencias y la educación, es la neurociencia cognitiva. Entonces, de la neurociencia cognitiva nosotros vamos formulando principios y esas serían las neurociencias de la educación. La parte teórica, ¿no? Las neurociencias de la educación, bueno, yo soy psicopedagoga, entonces yo le llamaría la neuropsicopedagogía. Puede ser la neuropsicopedagogía debajo de las ciencias de la educación, pero la neurodidáctica va abajo, es como un triángulo invertido, porque la neurodidáctica es la parte operativa. En la de neurodidáctica no están los referentes teóricos. Si bien tomamos investigaciones, los resultados de investigaciones, los aplicamos al aula, al cómo enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar, con qué enseñar, pero el constructo teórico estaría más arriba, ¿no? Entonces yo hablo de una interdisciplina que sería la neuropsicopedagogía con las neurociencias que son un pilar de la neuropsicopedagogía, que implica las neurociencias,
la neurociencia cognitiva y la pedagogía. Todo eso construimos y ese es el sustento mismo de lo que va a ser las neurociencias de la educación, ¿no? O a veces también se denomina la neuropsicopedagogía. Este constructo teórico va a dar lugar a la parte práctica, ¿no? Entonces, aparte de este constructo teórico, yo lo formulo sostenido por 7 pilares, ¿no? Entre los 7 pilares están la plasticidad cerebral, el cerebro social, las funciones ejecutivas, las emociones, ¿no? Todo eso vamos a ir viendo, el cerebro social, que van a sustentar todo lo que hacemos en la práctica, que sería la neurodidáctica. Entonces, cuando ya hablamos de neurodidáctica, entramos a analizar el currículo, el neurocurrículo. Entonces, un poquito es esa la ubicación que vamos a ver al finalizar y les decía que esto lo he puesto al final porque básicamente voy a esperar sus aportes, ¿no? Esta es una aproximación que yo he hecho epistemológica para ubicarnos, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una introducción sobre las nuevas tendencias educativas, considerando que la neurociencia es el boom en la actualidad que está impactando a todas las disciplinas y lamentablemente la educación ha sido una de las últimas ciencias que ha tomado estos aportes, ¿no? Y si bien cerebro y educación son como dos caras de la misma moneda, porque ¿qué hace el cerebro humano? Aprende desde que nace porque nosotros nacemos con 700, 800 o 900 gramos de cerebro y 87.000 millones de neuronas, ¿no? Eh, a los 5 años tenemos las 87.000 millones de neuronas y nuestro cerebro pesa 1.400 gramos, pero no se ha incrementado ninguna neurona. ¿Qué ha pasado? Son las conexiones que se hacen entre las neuronas, ¿sí? Que son la neurona es la unidad básica del sistema nervioso central, la célula misma, la célula nerviosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han hecho conexiones y estas conexiones han incrementado el volumen del cerebro y el peso, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a ir viendo, ¿no? Y decía yo que nosotros nacemos casi indefensos, tardamos 2 años para hablar, año y medio para hablar, un año y medio para caminar, ¿verdad? Entonces el aprendizaje tiene mucha, mucha importancia porque casi todo lo aprendemos. Tenemos un 30, ahora dicen 40% de que es innato, venimos con eso, o sea, tenemos una memoria filogenética, ¿no? O sea, de la especie, aparte tenemos, nacemos con todo eso, todo un bagaje, digamos, biológico, pero un 60% o un 70% es aprendido, es construido. Y ahí cobra especial importancia también la educación. Entonces vamos a ir viendo todo eso. Y bueno, las actividades, yo he planteado lo siguiente, no sé si están de acuerdo, esto se puede modificar en la plataforma. Entonces, se pueden ir subiendo las actividades ya desde el próximo martes, ¿no? La idea es que no se junten los trabajos, porque al final ya vienen las fiestas y va a ser bien difícil abrir nuevamente la plataforma, ¿no? Entonces estaríamos terminando con todas las tareas, ¿no? Hasta el sábado 20 de diciembre. Yo le he pedido al ingeniero que las sesiones, por favor, se inicien 19:30 hasta las 22:30 con un breve receso de 8:30 a 9 menos cuarto, más o menos, porque yo tardo en bajar desde, justo tengo en la UNSA clases, entonces tardo en bajar, vivo lejos y tardo eso en bajar. Ya, por favor, entonces lo que he planificado, todo va a estar abierto, desde el examen en línea, porque hay un solo examen en línea. No se preocupen, no es que de todo lo que estamos hablando, he enviado un módulo del examen para el examen. Solo vamos a dar de ese módulo el examen, que son 10 puntos. El módulo está en plataforma, ¿sí? Y dice módulo para examen, se llama. La asistencia va a ser 10 puntos, 6 sesiones virtuales. Se va a marcar la asistencia en el chat del Zoom, ¿no? En cada sesión virtual, por favor, ponen un puntito, saludan. Entonces, yo al finalizar la clase voy a hacer la lista para los 10 puntos que son la asistencia, ¿no? Luego tenemos en la planificación del módulo, tenemos 4 foros.
¿no? Donde ustedes tienen que responder. Cada actividad que les he planificado tiene su material. Ya tenemos cuatro tareas que son 40 puntos, cada foro es 5 puntos, las tareas son 10 puntos, una evaluación en línea, ¿sí? Que son los 10 puntos, 5 asistencias, que serían 10 puntos, no, 6 asistencias, ¿no? Es que le he puesto 5. Ya, y un trabajo final que serían los 20 puntos, ¿no? Que es en total los 100 puntos. Para cada sesión tengo planificada una tarea. Sería ideal que ustedes vayan avanzando dos tareas esta semana, dos tareas la próxima y se guarden para la tarea final, ¿sí? En la primera tarea tienen el libro que está en plataforma. Este es un libro básico, ¿no? Es como nadie puede entrar a este tema si no ha leído a Eric Jensen. Les he puesto un libro que se llama Cerebro y Aprendizaje. No es nuevo, pero es básico, es toca diferentes temáticas que luego las vamos a ver a profundidad. Es una buena introducción. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un capítulo, ustedes elijan porque tiene temas individuales. Por ejemplo, habla de la atención, habla del movimiento, habla de la percepción, diferentes temáticas. Entonces, ustedes elijan solamente un capítulo como entrenamiento y elaboran una ficha de resumen, ¿no? ¿Cuál es el formato más o menos que se espera? Es que en la ficha de resumen exacto ustedes copien los párrafos que más les interesen y posteriormente apliquen estos párrafos de la teoría que ustedes han elegido de Jensen a su campo laboral. Entonces ustedes eligen un capítulo, qué párrafos les han interesado y de acuerdo a ese párrafo ustedes interpretan y cómo aplicarían eso o cómo su campo laboral, su área se beneficiaría de eso que ustedes han copiado en un resumen exacto, ¿no? Entonces, es una actividad de recirculación, no hay todavía aporte, ya hay algo de aporte, pero no es de elaboración, ¿sí? El foro dice, ¿cuál es el aporte de las neurociencias a la educación? ¿Ya? Luego tenemos la segunda tarea, que está planificada para mañana, pero es en realidad es dos tareas por semana, ¿ya? La segunda sesión tenemos la tarea, tienen un video, les voy a pasar el video que es de Learning Brain, que está en plataforma y además tienen un libro que es muy lindo. Es un libro que dice Educación en Neurociencia. Ustedes van a fijarse que tienen últimos libros aquí. Y si alguien quisiera profundizar, también me avisa y yo le puedo ir enviando más libros, ¿no? Está disponible en plataforma y de ese libro ustedes tienen que hacer un ensayo sobre cómo se produce el aprendizaje. Como una síntesis simultánea de la tarea está el videíto, ¿no? El video que les voy a pasar el enlace es un video, pero no sé si lo encuentro en español. El Learning Brain se llama, es un resumen de 3 minutos de cómo realmente aprende el cerebro, pero lo tienen todo eso desarrollado también en el libro. Entonces tienen que hacer un ensayo. Y en el foro, como mañana vamos a avanzar el tema de las emociones, ustedes tienen que interpretar, responder. Con que participen una vez en el foro es suficiente. La cualidad, la característica que espero del foro no son grandes textos, simplemente comentarios suyos personales. Olvídense de la IA. Yo ya conozco la IA súper bien, ya sé sus atajos, ya sé cómo funciona la IA. Entonces, por favor, que sean sus aportes. Simplemente tienen que opinar, ¿no? Dice, interprete el siguiente enunciado con base a lo que vamos a ver en la segunda clase, ¿no? Por ejemplo, dice, me contratan por mi inteligencia cognitiva y me despiden por mi inteligencia emocional. Entonces, eso tienen que explicar ustedes en el foro, ¿qué entienden, no? Toda respuesta en el foro, por supuesto que es válida porque es personal y es argumentada desde su punto de vista, ¿no? Si es de la IA, no tiene valor porque no es de usted. Después, ya la próxima semana, vamos a entrar a la parte cognitiva. En la sesión 3 vamos a ver todos los elementos del proceso cognitivo. Entonces vamos a ver los procesos cognitivos y para eso tenemos una actividad que es cortita y ustedes tienen que elaborar un tema.
simplemente elaborar un tema de una clase que incluya todos los elementos de la cadena cognitiva. Sí, igual les voy a explicar, les voy a ir explicando las tareas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta vamos a ver que tenemos eslabones, ¿no? Que hago una analogía de los componentes de los procesos mentales, por ejemplo, que se inician desde la memoria, desde la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. Simplemente ustedes tienen que pensar en una actividad, en un tema. No hagan un plan de clase, no, un tema. Quiero enseñar el cerebro, ¿sí? Entonces voy a enseñar ese tema del cerebro. Elijan a qué edad, ¿no? A qué población. Digamos, quiero enseñar a estudiantes de secundaria. Entonces, para atención, ¿qué voy a hacer? ¿No? Para percepción, ¿qué voy a hacer? Para memoria, ¿qué voy a hacer? Solo para ese tema. Entonces, ese ejercicio es la tarea, ¿ya? El foro es qué importancia tiene la memoria en el aprendizaje. Y aquí, como ya vamos a estar analizando la parte cognitiva, entonces aquí les voy a explicar los tipos de memoria y todo eso en esta clase. Entonces ya tienen ustedes los contenidos y bueno, viene la pregunta. ¿Qué importancia tiene la memoria en el aprendizaje? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, ¿no? O se piensa en general que todo lo que es memorístico nos sirve. Yo a veces doy clases a los profesores. Alguna vez me han contratado para ir a hacer cursos, talleres para profesores en algunos colegios. Y yo les hablo de la memoria y es como si les hablara del diablo, ¿no ve? Porque la memoria está muy venida a menos, pero es que hay una gran confusión. Nosotros pensamos que memoria es solo dar vueltas a la información, o sea, recircular la información. Pero este tipo de memoria es la copia, el resumen exacto, el dictado. Pero memoria también es relacionar, memoria es comparar, memoria es hacer una analogía, una metáfora, una inferencia, simplemente que está ya con la información codificada. ¿No? Entonces ustedes tendrán que responder qué importancia tiene la memoria en el aprendizaje. Y en la sesión 4 de la próxima semana vamos a tocar la temática vamos a ver las funciones ejecutivas, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer la tarea donde ustedes, puede ser en grupo, ¿no? Pueden hacer cualquier forma de representación de las competencias que un modificador cerebral debe tener. Es decir, pueden hacer un video, pueden hacer una imagen, pero no de la IA, hagan ustedes la imagen, ¿ya? ¿Cómo tendría que ser un modificador cerebral? Por supuesto, a estas alturas de este trabajo ya vamos a saber qué tiene que saber, cómo tiene que ser, ¿no? Qué habilidades tiene que tener. Entonces, esa es la tarea. Y en el foro 4, ¿qué competencias que no fueron explicadas en el desarrollo del módulo tendría que tener un modificador cerebral? No se olviden que el aprendizaje también es de ida y vuelta, yo digo siempre es interactivo, ¿no? Y yo siempre aprendo con los grupos con los que comparto esta materia o tal vez otra materia, porque siempre hay aportes interesantes. Entonces, de pronto a ustedes se les ocurre alguna temática que se podía incluir dentro de esta materia. A mí me viene muy bien y es un aporte en el foro para todos, ¿no? Y en la sesión 5 seguimos desarrollando el tema del modificador. En la sesión 6 si nos alcanza, presentaríamos al modificador cerebral, ¿sí? Vamos a desarrollar también una mnemotecnia que para entender la neuropsicopedagogía y las neurociencias de la educación. Y con eso habríamos terminado, ¿no? Todo esto está planificado y luego tenemos un trabajo final. El trabajo final es sobre 20 puntos para el trabajo final también tienen un libro que se llama Cerebro para principiantes, ¿no? Que es de Néstor Braidot. En este libro hay 24 temáticas, ¿sí? Ustedes simplemente elijan una temática y ahora sí ya tienen que hacer su aporte ya muy personal y elaborado.
Esperamos un artículo original, de 3 a 5 páginas, ¿no? Se sugiere el siguiente formato, pero también depende de ustedes. Si de pronto nos queda tiempo para hacer la dinámica de hacer nuestro membrete o de poner de hacer nuestro modificador cerebral, en una representación gráfica, eso puede ir a un papel membretado, por ejemplo, ¿no? Y presentar el artículo en eso. Pero eso depende de ustedes y de la creatividad que puedan tener, ¿no? Pero yo les voy a ir guiando durante el desarrollo del módulo. Pero ¿qué es lo que esperamos? Mínimamente esperamos que hagan un artículo con un título formal, ¿sí? Pero que le pongan un antetítulo creativo. Es decir, vamos a desarrollar aspectos cognitivos en el arte, digamos, ¿no? Esa es la temática. Entonces, un subtítulo creativo, ¿qué será? Cantando aprendo, pintando conozco, no sé, un antetítulo creativo. ¿Por qué? ¿Por qué uno formal y uno creativo? Vamos a entender que el título formal siempre viene desde nuestra lógica, ¿no? Tenemos un hemisferio que es muy lógico y tenemos un hemisferio que es creativo, pero no puede existir creatividad sin la lógica del hemisferio izquierdo y no puede haber lógica sin las imágenes, sin el movimiento, sin la creatividad del hemisferio derecho, ¿no? Cada hemisferio tiene sus competencias, pero no se los puede separar. No existe un estudiante, por ejemplo, que diga soy hemisferio derecho, no. ¿No? Tenemos mayores competencias, a veces de hemisferio derecho, sí, pero son solo competencias. Entonces, por eso es que se exigen estas dos modalidades, luego datos del participante, la introducción que nos da un panorama general de qué va a ser, cómo va a estar su artículo, su resumen, su abstract, ¿no? Las palabras clave del artículo, las palabras clave en inglés y desarrollan el contenido del artículo, ¿no? Y sus conclusiones con una postura personal. Entonces, para los recursos tienen ustedes el PowerPoint, ya está todo en plataforma. Están los libros también, van a estar los videos de las sesiones y ese es el material. La evaluación, les repito, son los 4 foros, cada foro es 5 puntos, 4 tareas, una evaluación en línea que va a estar abierta la evaluación desde el 9 de diciembre, solamente que es un solo intento, ¿verdad? Es un solo intento y creo que son 10 minutos. Entonces, pueden dar en cualquier momento, ustedes se acomodan a su tiempo y no es de todo, es simplemente de un del módulo de evaluación y contexto, nada más, de neurodidáctica, ¿no? Entonces, esto básicamente es como una formalidad porque yo valoro mucho los trabajos, pero también tiene que haber una parte que sea memorística y ese es el examen. El trabajo final es de aplicación, todo esto sería 100 puntos, ¿no? Eh, Esa sería la planificación del módulo. No sé si tienen alguna pregunta. Somos 15. ¿Está todo claro? Ya me siento agobiado. No me diga. Le hice una preguntita, no sé si solo soy yo, si ya está habilitada en el módulo, ¿no? El módulo, o sea, ya usted ya subió contenido para que vayamos viendo nosotros igual viendo, ¿no? Sí, sí, ya están los contenidos. Ok, No, no, no se sientan agobiados porque son trabajos pequeñitos, ¿sí? Entonces, bueno, todo está claro, empezaremos, ¿ya? Bueno, como yo tengo las diapositivas, por favor, siéntanse libres de complementar cualquier información que yo les presente, tal vez de preguntar, de hacer aportes, de oponerse también, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir y en primer lugar, voy a compartir el desarrollo histórico, porque tenemos que tener un sustento, ¿no? Entonces les doy la bienvenida. Buenas noches otra vez. Mi nombre es Marianela. Espero que este módulo sea enriquecedor para ustedes y también para mí. Lo primero que vamos a ver es el desarrollo histórico, ¿no? El desarrollo histórico de las neurociencias.
y básicamente se toman las neurociencias, básicamente la historia de la neurología, ¿no? Unida un poco a la historia de la psicología, pero básicamente es de la neurología. Pero luego vamos a ver los enfoques. Ahora, el desarrollo histórico, pues, es bastante largo y he tomado los hitos que nos interesan, ¿no? Eh, la idea es que nosotros vayamos a entender que estos conocimientos son o no necesarios para, eh, para enseñar, ¿no? Ustedes que me dirán, ¿y qué ventaja o qué beneficio me da el conocer el desarrollo histórico de la neurociencia, ¿no? Es que tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Es contextualizarnos, yo creo que el contexto siempre le da sentido a la información. Entonces, a medida que yo vaya desarrollando los contenidos del módulo, les voy a ir haciendo metacogniciones. ¿Y qué es metacogniciones? Les voy a ir explicando por qué es esto y por qué es el otro, ¿sí? Algo que también vamos a tratar de hacer es que cada 18 minutos vamos a cambiar un poco de actividad. Les voy a dar un ejemplo, algún, no sé, algún estadístico, un dato interesante. ¿Para qué? Para reiniciar nuestro proceso cognitivo, ¿no? Nuestros procesos cognitivos, nuestros lapsos de atención que sostienen el proceso cognitivo son máximo con mucha intención hasta de 20 minutos, ¿no? Luego tenemos que reiniciar, o sea, no es que 20 minutos van a pasar la clase y ya luego nos vamos a despedir, no, simplemente vamos a reiniciar con alguna novedad, alguna estadística, pero constantemente yo voy a ir haciendo metacogniciones, dándole sentido a la información, ¿no? Ahora, dentro de lo que, ¿qué ha pasado aquí? Dentro de la justificación, entonces, aquí yo tengo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo aprendo, cuando yo estudio datos, ¿no? ¿Hay algún tipo de memoria especial que esté involucrada en ese aprendizaje? ¿Sí? ¿O cuánto tiene que atender con atención sostenida un estudiante de 18 años? ¿O qué pasa en el cerebro humano cuando un contenido no es significativo? ¿No? ¿O qué tipos de percepciones se desarrollan cuando realizamos un dibujo? ¿O qué importancia tiene la postura en la atención? ¿O qué tipo de atención es necesaria para una clase como esta? ¿Será que las emociones están implicadas en el aprendizaje? ¿O dónde está el yo? ¿Verdad? ¿O cómo se desarrolla el lenguaje? ¿O qué es lo que mejor hace el cerebro? ¿Sí? O cuando decimos el cerebro es uso dependiente, el enunciado es verdadero, ¿sí? Perdón. Si estas preguntas, si ustedes consideran que estas preguntas son importantes y que sus respuestas son valiosas en educación, entonces nosotros podríamos comprender que es importante, que es importantísimo comprender la mente mientras aprende, ¿no? Vamos a hablar de forma distinta, de mente y de cerebro. Ya, generalmente se une. Se une cerebro con mente. Y bueno, haciendo una analogía también con fines didácticos, este sería, digamos, el cerebro, esta es la frente y esta parte es la columna, ¿no? Aunque mi columna media gruesa. Entonces, así está, ¿ya? Este es nuestro cerebro, pero aquí, dentro de nuestro cerebro, van a ver los enfoques, está archiconectado nuestro cerebro. Pero yo, si no puedo, aquí dentro están las memorias, los pensamientos, ¿no? Están las percepciones, mis emociones. Pero yo, si corto un pedazo de cerebro, no voy a encontrar una memoria, no voy a encontrar una percepción, no voy a encontrar un recuerdo, un resentimiento, no está en la estructura. ¿Sí? Entonces, están indisociablemente unidos. Mente y cerebro casi son lo mismo, pero es que son funcionalmente, diríamos, diferentes. El cerebro humano viene a ser la estructura, viene a ser como el hardware, ¿no? Y los programas serían los procesos mentales, las emociones, las funciones ejecutivas,
serían como el software que hay. Entonces tenemos el cerebro y la mente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo y bueno, yo creo que son necesarios estos conocimientos para mejorar la educación, ¿no? Es la neurociencia que nos va a ir explicando cómo aprenden, ¿no? Cómo se dan los procesos de aprendizaje, cómo podríamos enseñar mejor. Entonces, yo creo que en este sentido es necesario, ¿no? Actualizarnos, es necesario conocer estas temáticas, porque yo creo que si comprendemos estos mecanismos cerebrales que subyacen, ¿no? A todos los procesos corticales, se podría mejorar realmente el aprendizaje. Pero fundamentalmente yo creo que este enfoque es el que nos va a llevar a analizar la diversidad humana, a comprender, a ubicarnos en el mismo nivel, a comprender que todos tenemos la misma estructura, el mismo fundamento anátomo-biológico, o sea, todos tenemos 1400 gramos de cerebro, todos tenemos 87.000 billones de neuronas, ¿verdad? Todos nacemos a los 9 meses de gestación y todos hablamos al año y medio, o sea, hay muchas características comunes. Sí, pero dice que el 99% de lo que compartí, el 99% es compartido entre todos los seres humanos. Pero miren, hay un 1% que nos hace diferentes, tan diferentes, pero tan diferentes, que en su organización funcional no vamos a encontrar dos cerebros iguales, ¿sí? Así como no hay dos huellas digitales iguales o dos iris iguales, el cerebro mismo puede tener las mismas partes, los mismos surcos, el mismo peso, pero es completamente diferente en su organización funcional. Entonces, yo creo que este enfoque realmente nos lleva a analizar la diversidad humana, ¿no? Este enfoque también nos muestra que tenemos un órgano plástico, un órgano que se modifica, que cambia constantemente, o sea, constantemente. Al terminar esta sesión, ni mi cerebro ni el cerebro de ustedes va a ser el mismo, porque siempre va a haber cambios plásticos, ¿no? Ahora, no todo es plasticidad, hay principios, pero creo que este enfoque nos da una nueva oportunidad en educación, ¿sí? Pero varios autores también nos dicen que cómo podríamos transformar el cerebro si no conocemos lo que vamos a transformar, ¿sí? Tenemos que conocer. En la actualidad se ha visto que conocer las competencias del cerebro humano es un requisito, ¿no? Para todo profesional que quiere marcar la diferencia y que quiere promover, ¿no? El desarrollo humano en este nuevo milenio, tienen que conocer estas competencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque surgen del laboratorio, surgen de la investigación, investigación pura, por supuesto, pero surge de la neurotecnología. Ahora, aquí está el reto, ¿no? Esto es lo que se investiga y esta es una de las investigaciones, es una de las máquinas que ellos tienen, los neurocientíficos, para investigar. Nosotros no tenemos esto, ¿sí? No tenemos esto, pero tenemos el material humano en los espacios educativos. Yo no puedo abrir el cerebro y ver qué están pensando, cómo están pensando, ¿no? Como los neurocientíficos pueden ver. Inclusive hay investigaciones muy simples donde ponen música, ponen un señor tocando violín y le ponen los electrodos al sujeto de investigación y el señor del violín empieza a tocar y la actividad eléctrica del cerebro empiezan a ver. Y se ven las ondas normales, iguales, ¿no? Y de pronto el señor que toca el violín empieza a desafinar, pero desafinar, ¿no? Y en la máquina se ve cómo la actividad eléctrica se va alterando. Y juega el señor con el violín y toda la actividad eléctrica se ve en las imágenes, en esa tecnología que tienen. Los neurocientíficos tienen eso. Pero nosotros no tenemos eso, ¿no? No tenemos la neurotecnología porque tampoco es nuestra especialidad, pero sin embargo, todos los que hacemos educación tenemos la expresión conductual, cognitiva de toda esa actividad cerebral.
Nosotros vemos por fuera lo que pasa por dentro y todo lo que pasa afuera pasa adentro y todo lo que pasa adentro pasa afuera, ¿me entiende? Todo lo que el cerebro hace se expresa en conductas, en actitudes, en comportamientos, ¿no? Y en el aprendizaje también. Y todo lo que yo hago por fuera provoca cambios a nivel cerebral. Entonces nosotros vemos desde afuera, pero eso no implica que nosotros podamos, o sea, que no seamos modificadores. Nosotros influenciamos grandemente. Aquí hace falta mucha investigación, pero es bien difícil investigar en educación y cerebro porque en un laboratorio de neurociencia cognitiva tienen el entorno controlado, un laboratorio, ¿no? Con todo un ambiente controlado. En cambio, nosotros tenemos pues variables intervinientes, montones en un espacio educativo. Cuando queremos, no sé, estudiar la atención, por ejemplo, de un joven de 18 años pero que no durmió bien, que no llegó a su casa, aquí en La Paz que hubo bloqueo, que no había movilidad. Todas esas variables intervinientes van a mostrarnos que es muy difícil investigar desde afuera, ¿no? Pero para eso vamos construyendo también instrumentos, nos vamos dando modos, pero la idea es que nosotros hagamos investigación. Si hiciéramos investigación, entonces esto sería diferente, ¿no? Entonces, aquí he puesto esto que dice, las naciones tienen la misión de promover el desarrollo humano y esto va de la mano con la mejora de la calidad de la educación. Entonces, si hablamos de la calidad educativa en nuestro país, mejor no hablemos, ¿no? Pero se ha visto que la educación, la pedagogía del siglo XXI tiene que ser completamente innovadora. Hoy en día se habla inclusive del conectivismo, ¿no? Ya el constructivismo está quedando atrás, el cognitivismo también. El conectivismo no es lo mismo que cognitivismo, ¿no? Ni el conexionismo. El conectivismo es de Siemens, es una teoría que explica, es la primera teoría pedagógica que saca el aprendizaje del ser humano. O sea, ya no está en el cerebro. Por ejemplo, la teoría conductista dice el aprendizaje es un cambio de conducta, sí, es un cambio de conducta, pero sale de la persona, ¿no ve? La conducta está en la persona. El conductismo no considera los procesos mentales para nada, pero ve la conducta, ¿sí? Y la conducta es propia de un ser humano. El constructivismo dice el aprendizaje es una construcción activa, ¿no? Activa es participativa, pero es una construcción. El aprendizaje es activo. Entonces, sí, es verdad. Y el cognitivismo apoya al constructivismo y dice, sí, se da, ¿qué es el aprendizaje? Son procesos mentales. Una construcción, podemos decir, de procesos mentales. Pero todo está en el ser humano, ¿verdad? En cambio, el conectivismo dice, ¿dónde está el aprendizaje? En los nodos, en las redes. ¿Sí? ¿Dónde se aprende? En cada nodo que se conecta y es ahí donde se da la información. Entonces, vean cómo todo está cambiando y este tipo de propuestas innovadoras que se basan en la analogía de las redes cerebrales es el boom en la actualidad y entonces eso es necesario que nosotros podamos conocer. ¿Para qué? Para promover un nuevo modelo, ¿no? De aprendizaje o de enseñanza que considere, ¿no? La armonía entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano. Ese es el reto. Miren esta imagen que es de lo más simple, pero parece compleja. Solamente leyendo. Una persona se le pide leer, ¿sí? Pero esto es una representación gráfica. Luego ya les voy a mostrar las redes. Entonces, ¿qué necesita para leer? En primer lugar, necesita atención. Atención top-down, atención up-down, necesita seleccionar, filtrar estímulos, ¿verdad? Necesita direccionalidad, necesita vocabulario, necesita acceso al significado, articular, y todo eso se va a dar en base a una actividad conjunta del cerebro. Entonces, es muy complejo estudiar el cerebro humano. Nosotros desde nuestra área, podemos estudiar, pero hay tres niveles de análisis, ¿no? Del cerebro. Por ejemplo, aquí em,
Bueno, aquí estaría toda esa parte de aquí arriba son las neurociencias, ¿ya? Todo es un triángulo invertido, eh, que yo entiendo así, estas son las neurociencias, con todos sus aportes. Ese es su nivel de estudio. Aquí está la neurociencia cognitiva, ¿sí? Y aquí está eh, las ciencias de la educación, las ciencias de la educación, y aquí estaría la neurodidáctica, ¿no? Pero ¿cómo se estudia el cerebro? Por diferentes profesionales, yo creo que estamos en una época de la transdisciplina, donde cada cual estudia ya no desde su parte, sino como un todo, como una complejidad, donde un biólogo no es más que un profesor, por ejemplo, ¿no? Esa es la transdisciplinaridad. Entonces, aquí en la neurociencia se estudia el nivel molecular, se estudia el nivel anatómico, se estudia el nivel fisiológico, se estudia la actividad eléctrica, se estudia la actividad química, la genética, todo en este es un nivel de estudio. Pero hay otro nivel de estudio, aquí estudian toda la parte orgánica, pero hay otro nivel de estudio que estudia las funciones, o sea, esto que les estoy mostrando aquí, todo esto, son las funciones, toda esa organización funcional para ejecutar una acción. Ya, ese es otro nivel de estudio, ¿no? Otro nivel de análisis. Esto se estudia, miren, por dentro con neurotecnología. Esto se estudia también con neurotecnología. Es la psicología cognitiva, ¿no? Neurocognitiva, pero aquí se estudian las funciones. Pero hay otro nivel que se estudia desde afuera, que es el nivel de la conducta, que es el nivel de la expresión de lo aprendido, ¿sí? Y este nivel se estudia desde afuera. Este sería el nivel. Entonces, venimos desde un nivel molecular hasta un nivel celular, un nivel de órganos, de sistemas, todo esto es biología, actividad eléctrica, química, todo este otro nivel es funciones también a nivel de procesos mentales. Esto va a dar lugar a conductas, actitudes, comportamiento, aprendizajes, y este sería como el tercer nivel, digamos, de estudio. Entonces, hay esos niveles de estudio. Ninguno es mejor, ninguno es peor, yo creo, simplemente cada nivel es necesario. No puede existir un nivel sin el otro, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos que hacer. Pero si nosotros pensamos, yo creo que si los que lideran educación podrían entender la importancia de este conocimiento y la importancia que nosotros tenemos cuando generamos motivación. Ya es sabido que si no hay motivación no hay aprendizaje. Pero yo no puedo entrar como educador con mi ánimo aplanado apenas a dar mi materia. O sea, no van a aprender, ¿sí? O sea, hay una gran influencia de lo que nosotros decimos, hacemos, somos, sabemos, ¿sí? En la mente de nuestros estudiantes. Entonces, solo conociendo eso, yo creo que habría una justificación para introducir esta temática en toda la formación de todos los que hacemos educación, profesores, profesores de kinder, de primaria, secundaria, ustedes un posgrado, ¿no? Todos los que, y en la familia, ¿no? Es bien interesante cuando los padres se implican en el neurodesarrollo de sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hacen de forma consciente. ¿Sí? Entonces, los estudios de las neurociencias en el contexto pedagógico son absolutamente necesarios, ¿no? Enseguida les voy a dar su receso, pero lo que pasa es que, miren, este es un hámster, ¿no? Está dando vueltas ahí. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos los mismos pensamientos? Los pensamientos, ¿de dónde surgen? De la experiencia, ¿no? Yo voy a tener experiencias que van a generar pensamientos. Si estos pensamientos son repetidos, se van a convertir en creencias o en automatismo. Y siempre voy a dar vueltas y voy a generar la misma realidad, siempre. No va a haber cambio. O sea, no podemos nosotros seguir haciendo lo mismo y esperar una realidad diferente. Como yo quiero un cambio paradigmático en la educación, si yo hago siempre lo mismo, si no cambio. Entonces, muchas veces se dice que el cambio empiece por nosotros, ¿no? Eh, a veces, depende mucho, yo creo, de la universidad. A veces el momento de dar la palabra a los participantes se convierte en que no hacen, que el gobierno, que no me dan, que no, así.
Pero ¿y qué hacemos nosotros desde nuestro punto de trabajo, desde nuestro lugar, desde el punto que nos ha tocado vivir en este momento, ¿no? Entonces, obviamente que todos queremos un cambio paradigmático, todos, pero eh, para formular un nuevo paradigma tenemos que tener nuevas formas de pensar, ¿ya? Si yo pienso diferente, voy a sentir diferente. Si yo pienso diferente, siento diferente, voy a actuar diferente. Entonces esto va a cambiar. Ya no voy a dar vueltas con como este hámster, sino que va a haber un cambio. Ya no voy a tener, porque si yo pienso lo mismo y es así, es circular. Yo pienso lo mismo, tengo opiniones las mismas, tomo las mismas decisiones, las mismas actitudes, los mismos comportamientos, las mismas acciones que generan los mismos pensamientos generan las mismas emociones, o sea, no salgo de esto. Entonces, si yo quiero realmente ser un educador, digamos, que sea diferente, que tome este enfoque, tengo que empezar a cambiar diferente. Y para esto tenemos un rol, ¿no? Eh, Tenemos que ver una realidad mejor, ¿no? No solo quejarnos, sino que hacer nuestra parte porque la educación cambia. Entonces, el cambio es fundamental. Yo creo que un educador, yo creo que la clave es esa, ¿no? Y ya lo dicen varios, Francisco Mora, varios, Hernán Aldana, los que hablan español, por ejemplo. Nos dicen, ¿no? Que la pasión, un educador apasionado, pero yo creo que es verdad, si nosotros nos apasionamos por esta visión y nos centramos en el futuro, no en el pasado, producimos nuevos pensamientos, ¿no? Entonces, con toda esta introducción, que ya me ha tomado medio clase, espero que los contenidos de este módulo nos den nueva información, que produzcan nuevas formas de pensar. Ya sabemos que estas nuevas formas de pensar nos van a dar nuevas formas de elegir, nuevas formas de actuar. Estas nuevas formas de actuar nos van a dar nuevas experiencias, las experiencias van a formular nuevos pensamientos y así. Y vamos a cambiar. Y vamos a ser parte de lo que todos reclaman, que es tener una, un nuevo tipo de educación, ¿sí? Entonces, si seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo, reproducimos lo que ya es como una grabación, como una cinta del pasado, no hay cambio. Es necesario que nosotros tengamos una nueva visión. ¿Por qué? Porque así vamos a promover estos cambios, ¿no? Entonces, hasta aquí la motivación. Ya les decía que no podemos iniciar ninguna materia si nosotros no hemos creado expectativas, ¿no? No hemos creado motivación. Al, al, Al proceso cognitivo, a los procesos mentales que les decía que se inician con la atención, yo le he añadido dos, que no son como tal procesos mentales, pero como que desde la psicopedagogía sabemos que no se puede unir, o sea, no se puede disociar los pensamientos de las emociones. Le he puesto el primer eslabón motivación, expectativa, y el segundo eslabón le he puesto motivación. Entonces, si estamos motivados, se inicia el proceso de aprendizaje, es decir, se abre la atención como una puerta y estoy listo para aprender. Si no estamos motivados, no hay aprendizaje. Me puede durar de memoria 72 horas. A las 72 horas se me acaba, ¿sí? Entonces, vamos a empezar el desarrollo histórico. El Inge me ha dicho que tenemos que tener 15 minutitos de receso, 35, 40, hasta 50. Antes, si alguien tiene algún aporte, algún comentario, ¿se han dormido? Interesante lo que nos comparte, dicen. Bueno, justamente creo que se contempla mucho con lo que yo justamente hice un trabajo, una monografía, justamente con el rol docente de la educación superior en el siglo XXI, de eso se trató mi monografía, Ah, donde, qué bueno, lindo. toqué bueno, a tres autores específicos, a Ausubel, que es del cognitivismo, también, bueno, en sí creo que esto va a complementar más el conocimiento que hay. Donde yo, bueno, en esa monografía, pues puse pues una perspectiva propia de cómo veo el rol docente en la actualidad, que tiene que ser un mediador del aprendizaje significativo.
Sí. Entonces, espero que los conocimientos de este módulo pues me amplíen el conocimiento y pueda justamente tener tal vez un paradigma más amplio. Súper, gracias. Es bueno, ¿no? Tener expectativas porque realmente ahí se inicia el proceso de aprendizaje, ¿no? No hay aprendizaje si no hay motivación. Álvaro ya tiene expectativas que van a motivar y van a ayudarlo, ¿no? En este módulo. ¿Algún otro comentario? Ya, entonces nos veríamos 40, 50, 8:55. Claro que sí, doctora. Listo, 15 minutos. Vamos a grabar. Veíamos, por ejemplo, la señora, la que canta, que el cerebro que es un órgano maravilloso. Esta señora era una neurocientífica. Cuando uno cuenta historias, se activa el cerebro social y van a ver que despiertan, ¿no? ¿Ve? Entonces, es bueno contar historias, porque eso capta la atención. Entonces, esta señora era una neurocientífica que trabajaba tanto, tenía tal pasión por el estudio del cerebro que no dormía y cae en un estrés terrible, ¿no? Una mañana se levanta para ir a trabajar y lo único que se acuerda es que, lo único que reportan es que a las 2 de la tarde logró llamar al 911, pero ella estaba saliendo a trabajar a las 7 de la mañana. Le dio un derrame cerebral, se arrastró hasta las 2 de la tarde, imagínense, ha logrado arrastrarse y ha marcado, ¿no?
¿Cómo se arrastraría? En síntesis, ha perdido todo el hemisferio izquierdo. Pero lo que no ha perdido es su pasión por el cerebro. Entonces ella ya no puede hacer el método científico, por ejemplo, de verificar, formular hipótesis, hacer ese tipo de investigación, porque será su trabajo. Ya no puede. Ha perdido los procesos lógicos, pero ha desarrollado una nueva habilidad, que es con el hemisferio derecho. Entonces ella hace vitrales, pero hace vitrales hermosos de cerebros, de órganos del cerebro, todo. O sea, como que la pasión que uno tiene, ¿no? Por alguna temática, no se muere, no cambia. Las competencias desaparecieron, ¿no? Pero su pasión no desapareció. El primero que empieza, ese señor medio negrito, él es Ramasandram, es el profesor Ramasandram. Él ha hecho muchos estudios sobre las neuronas espejo. No las ha descubierto, pero ha hecho muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, el tema del miembro fantasma, cuando uno pierde un brazo, queda un dolor horrible. El último dolor que ha sentido en la pérdida del brazo sigue, sigue, sigue. Entonces, ¿qué hace él? Un mecanismo tan simple, hace como una U de espejo en 3D y hace hacer ejercicios. Entonces, el espejo le muestra esta mano, pues, al cerebro, ¿sí? En el espejo muestra esta mano y, y le engaña al cerebro como si tuviera las dos manos y desaparece el dolor fantasma. Ha creado igual, igual con un juego de espejos, ejercicios para la dislexia. Entonces, todos son personajes. Ese señor que canta sobre la información, él es un historiador de la ciencia, ¿no? Él tiene varios libros que investigan el desarrollo histórico. El viejito Isaacs, un viejito que canta del cerebro imagina, él igual tiene mucha investigación sobre la imaginación. Entonces vean que se puede también sintetizar la información a través de una canción, ¿ya? Se puede, eso se llama síntesis simultánea. Podemos hacer toda la síntesis de la información mediante un dibujo, mediante una poesía, una metáfora y ahora lo que les gusta tanto a los chicos, los TikToks, los videos y todo eso, ¿sí? Como síntesis les he presentado ese video para mostrarles todo el desarrollo histórico, ¿no? Y toda la parte anatomía fisiológica, y con eso habríamos terminado esta primera parte que es el fundamento, ¿no? El desarrollo histórico y la base. Vamos a entrar ya mañana a todo lo que es el tema, al tema de las emociones, pero ya tenemos los conceptos básicos, ¿no? Cuando hablemos de neurotransmisores, cuando hablemos de partes del cerebro, de la amígdala, del sistema límbico, entonces ya tenemos ese conocimiento. Sí, vayan avanzando, por favor, en leer el librito de Eric Jensen. También les he mostrado la foto de Eric Jensen, es uno de los primeros que ha empezado a escribir sobre cerebro y educación. Él no hablaba de neurociencias de la educación ni de neurodidáctica, ¿no? Ahí hay varios temas, ya pueden ir avanzando. Sin embargo, desde el 9 van a estar, recién se va a habilitar la plataforma para subir los trabajos y para dar el examen. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, aporte? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, bueno, con todo lo que nos está enseñando sobre las neuronas, me queda una duda. He visto, hablaba usted de cerebro uso dependiente, ¿no? Entonces yo estoy Ujú, entendiendo que también las neuronas van trabajando ya en un momento solas, como decir, ¿no? En el cerebro, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, en educación superior tenemos en las aulas estudiantes de diferentes edades y ujú, siempre se dice, por ejemplo, los jóvenes captan mucho más rápido, digamos, una claro, idea, mientras las personas de mayor edad les cuesta mucho más, ¿no? ujú, Usted hablaba de un factor, por ejemplo, de la energía del cuerpo, ¿no? Si uno está bien alimentado, ¿no? Que también influye, pero la edad en las neuronas afecta algo, ocurre algo en claro, las neuronas. sí, sí. A partir de los 35 años, dice el doctor Calisto González, que perdemos como 5.000 neuronas diarias si es que fumamos, tomamos, no hacemos ejercicios. Pero también se pierden naturalmente neuronas.
¿no? Se pierden. Entonces, el tiempo de respuesta es mayor. Las competencias del cerebro varían durante el desarrollo humano. Entonces, un adulto, digamos, su cerebro tiene otras competencias. Tiene mucha facilidad, por ejemplo, para asociar la información. El adulto mayor igual asocia muy bien, pero el adulto mayor ya no puede hacer sinapsis nuevas. Es bien difícil aprender, pero tiene una gran capacidad asociativa. O sea, por eso se llama formar la reserva cognitiva. Hasta antes del adulto mayor es bueno retener todo tipo de conocimientos, ¿no? Todo tipo de conocimientos. ¿Para qué? Para que uno dice, ¿no? Que tenga una vejez activa, un cerebro activo, sino es una reserva cognitiva que va a hacer que a esa edad siga todavía aprendiendo algo y asociando mucho, ¿no? En cambio, el adulto medio, sí, su capacidad de respuesta es mayor, ¿no? Inclusive la memoria de trabajo a veces es menor. La memoria de trabajo tiene 7 unidades. Mañana vamos a ver. Ah, no, al otro martes vamos a ver eso. Sí cambia, ¿no? Pero se puede utilizar estrategias, ¿no? Las metodologías grupales funciona muy bien. El aprendizaje basado en experiencias, en proyectos también funciona bien. Ya se puede elegir, ¿no? De acuerdo a la edad, pero que si el cerebro cambia durante el desarrollo evolutivo, sí cambia. No es lo mismo un cerebro de un niño que de un joven, joven, adulto medio o adulto mayor, ¿no? Gracias, doctora. Una pregunta, ¿en el chat han marcado todos para asistencia? Tengo Richard Manrique, ¿quién más? A ver. No, no tengo. A ver, tengo Rodrigo Yáñez presente. Están poniendo, ¿no? En el chat. A ver, por si acaso voy a sacar fotito hasta Rodrigo Yáñez. Después de Rodrigo Yáñez viene. ¿Cuántos son en el grupo? Ahí no he visto la lista, voy a ver. Listo, ya tengo todos. A ver, ¿cuántos tengo en el chat? 8. Lista martes. Listo, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana, por favor, 7:30. Listo, buenas noches. Está bien, doctorita. Buenas noches, hasta Buenas mañana. noches, hasta luego. Hasta Buenas luego. noches, Chao. doctora. Chao. Hasta luego. Doctora. No.